Dios le bendiga. Una vez más, le habla el hermano Delvin Cruz. Soy de la Iglesia Movimiento Mundial Padre, Hijo y Espíritu Santo, que pastorea mi pastor Casimiro Peralta. Hoy vamos a traer la segunda parte del estudio bíblico de Efesios, una enseñanza prédica. La primera parte la hablamos anterior. Hoy estamos en el propósito de Dios para la iglesia, parte de Dios, que es redención en Cristo. Primero era la predestinación, ahora es la redención en Cristo. Y vamos a comenzar con la base bíblica en Efesios 1:6. Pero antes de eso vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orarle al Padre para que sea el que nos dirija este estudio, esta prédica, y nos dé palabra para que seamos edificados cada uno de nosotros. Padre Santo, Padre bueno, Dios eterno, Dios glorioso, Dios de misericordia, Dios y Padre de mi amado Jesús, Padre de misericordia y Dios de la compasión, de consolación. Mi Dios eterno, me presento delante de ti en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Dios, que tú me das el privilegio de predicar tu palabra, Señor, que tú me das entendimiento de tu palabra para predicarla, Señor. Me das sabiduría de lo alto, Señor. Te pido, Dios, que tú me uses a través de tu palabra, Señor. Que tú me uses, Señor, dándome palabra para hablar, para que cada persona que oiga este mensaje sea edificado, que yo también sea edificado, Señor. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente, para que podamos oír palabra tuya, Señor. Dame, Señor, palabra para yo hablar. Déjame hablar con denuedo, Señor, la palabra tuya. Úngeme con tu espíritu para predicar y para hablar, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, multiplica las señales de este que estoy dando, Señor, los hermanos, los amigos que están oyéndolo a través de Facebook, a través de YouTube, Señor, que seas tú dirigiendo esta señal. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amado amigo, este es tu amado hermano en Cristo Jesús, Delvin Cruz, desde el Bronx. Acordándole, por favor, que se suscriba a mi canal y toque la campanita para que pueda recibir noticias cuando yo ponga nuevos estudios o prédicas arriba, porque con la ayuda de Dios quiero hacer el estudio sobre el libro de Efesios. Vamos a ver hasta donde Dios nos permite llegar. El mensaje, si les gustan los mensajes que están oyendo, por favor compártanlo con otros hermanos, con amigos, para que puedan seguir siendo edificados con la palabra de Dios. Vamos a continuar ahora. El propósito de Dios para la iglesia, parte 2. Redención en Cristo Jesús. Versículo 6 del capítulo 1 de Efesios. Ley, para la alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo acepto en el amado. Alabado sea el nombre del Señor. Me gustaría hablarle de la redención de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre glorioso de Jesús. Aquí hablamos la prédica anterior. Pudimos hablarle sobre cómo Dios nos ha seleccionado antes de la fundación del mundo para que nosotros seamos santos, sin mancha y sin arruga delante de Él. Como estoy comenzando en el versículo 6, me gustaría leer lo que leímos anterior para que tengamos el contexto. Déjame comenzar así, discúlpenme. Pero la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 1 del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser aptos hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí es que comenzamos hoy, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Alabado Dios. Ahora el texto se oye mejor,
porque tenemos que ver el contexto. Nunca podemos comenzar a hablar de un versículo sin el contexto, porque este versículo 6 es medio de un pensamiento, es el medio de una oración. Una oración es un pensamiento completo. Todavía el pensamiento Pablo no lo ha terminado hablando a la iglesia de Efesios. Hablamos de la predestinación que el Señor nos ha escogido antes de la fundación del mundo para que nosotros podamos participar de la naturaleza de Cristo. Pero para nosotros poder participar de la naturaleza de Cristo, hay unos pasos que nosotros tenemos que hacer, que es parte de Jesús. Aquí dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí, ¿cuál se refiere, vive Dios, a la gracia divina, amor y favor inmerecibles, que ha hecho posible que nosotros los creyentes sean aceptados por Dios mediante la muerte sustantiva y la justicia imputada que ha sido suministrada por Jesucristo, por cuanto los creyentes nosotros somos aceptables en Él. En Cristo Jesús es que nosotros delante de Dios somos aceptables. Con Él somos amados de Dios. A través de Jesús nosotros somos amados de Dios. Nosotros somos aceptables ante los ojos de Dios cuando nosotros venimos ante Jesús. Por eso el maestro dijo en Juan 14:16, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por eso que para llegar a Dios no podemos llegar a Dios a través de ningún otro vínculo, a través de otra manera. No hay otro camino al Padre, solo uno, se llama Jesús. Porque eso era parte del plan de Dios desde el principio, de la redención a través de Cristo. Esta redención que nosotros recibimos solo viene a través de Cristo. A través de Jesús nosotros recibimos el perdón de pecado. Recibimos nueva vida. Como dije en la otra prédica, cuando el hombre pecó, se apartó de Dios, se rompió el sello, se rompió la comunión, se rompió esa íntima comunión, se rompió esa imagen que Dios nos dio a nosotros, al hombre. Dios creó el hombre perfecto para tener una comunión íntima con Él, para que nosotros pudiéramos compartir de su naturaleza. Pero cuando el hombre murió, Dios tuvo que hacer un plan para preparar, aleluya, la redención del hombre. Y ese plan es con Jesús. Ese plan es solo a través de Jesús, porque solo hay un mediador entre Dios el Padre y nosotros los hombres. Solo hay uno que puede perdonar pecado. Solo hay uno que te puede llevar a Jesús, a Dios, y se llama Jesús. Mira, en Colosenses 1:12-14 dice, con gozo dando gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El Señor nos ha trasladado del imperio de Satanás al imperio de su Hijo, de la potestad del mundo a la potestad de Dios. El que no le sirve a Dios, el que no viene a Él a través de Jesús, Él es dueño del diablo, dueño del pecado, atado al pecado, vendido al pecado. Pero cuando vinimos a través del sacrificio de Cristo ante Dios, entonces Dios nos acepta. Porque Él, aleluya, acepta a su Hijo, porque su Hijo Jesús pagó el precio. Dios, el Hijo, el Espíritu Santo es solo un Dios. Son tres diferentes manifestaciones. Por eso Jesús, el Hijo, es idéntico, tiene la misma dádiva, tiene la misma esencia.
tiene la misma gloria del Padre. Desde la fundación del mundo ha existido. Por eso dice en Filipenses 2, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, en cual siendo igual que Dios, no se estimó en cosa como a qué aferrarse, sino que se despojó de su gloria, tomando forma de siervo y siéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios tomó forma de Jesús, de hombre, se encarnó en la tierra y vino a pagar el precio por nosotros para que pudiéramos llegar a Dios a través de Jesús. Vive Dios. Mira lo que Jesús dice en el Getsemaní cuando Él está orando al Padre antes de su crucifixión, antes de lo que lo vayan a entregar. En Juan 17, 22 y 23, mira lo que Él le ora al Padre. La gloria que me diste, yo la he dado. Yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado a ellos como también a mí me has amado. El propósito de nosotros llegar a Jesús es que cuando llegamos a Jesús, nosotros somos sepultados juntamente con Él. Nuestro hombre físico, nuestro hombre viejo, aleluya, simbólicamente, nosotros matamos al hombre viejo y nacimos de nuevo, resucitamos de agua y del Espíritu. Hay un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y ahí es que nosotros podemos hacer unos con Jesús a través de su Espíritu Santo. Dice el versículo 7 de Efesios 1, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Vive Dios, en quien tenemos redención por su sangre. La sangre de Cristo sella el pacto del nuevo pacto, que es el pacto de la gracia. Cuando Dios le dio el pacto de la ley al pueblo de Israel en el desierto a través de Moisés, Él mandó a que mataran unos corderos y derramaran sangre para sellar ese pacto. Pues la sangre del Hijo de Jesús en la cruz del Calvario sella el pacto de la gracia. Y a través de esa sangre tenemos redención de pecado. Jesús hizo su sacrificio una vez y para siempre. No tuvo que ser continuamente haciendo sacrificio, porque el derramamiento de sangre que Jesús derramó en la cruz solo fue necesario hacerlo una sola vez, porque fue perfecto y no tenía que continuar repitiéndose. La razón que los sacrificios se repetían anual por el sumo sacerdote era porque eso no era perfecto, porque eso solo cubría el pecado, no lo quitaba, y todavía había conciencia de pecado. Pero a través de Jesús, que fue un hombre perfecto, aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser redimidos por Él. Solo a través de la sangre de Cristo nosotros recibimos el perdón, la redención de pecado. La sangre de Cristo sirve para limpiarnos de pecado, para redimirnos de pecado. La iglesia fue comprada a precio de sangre. Nosotros somos cubiertos por la sangre de Cristo cuando vinimos y nacemos de nuevo, cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, cuando nosotros nos convertimos a Dios. Él nos limpia de su pecado, Él nos limpia con su sangre. Esa sangre es derramada simbólicamente sobre nosotros y quita toda culpabilidad, quita todo pecado. Pero amado amigo, amado hermano que me escucha, eso solo pasa una vez. La sangre de Cristo solo te cubre una sola vez, porque la sangre de Cristo solo quita el pecado, solo redime el hombre del pecado. Aleluya. La cobertura de Dios con su Espíritu Santo nos protege. Jesús nos protege. El término
usado aquí en quien tenemos se refiere al pago a Dios del rescate requerido por dejar en libertad a una persona esclavizada. El sacrificio de Cristo en la cruz pagó ese precio por cada persona elegida que había sido esclavizado por el pecado para comprar su libertad y sacarlos de la esclavitud a la iniquidad. Vive Dios. Eso significa que solo a través del sacrificio de Cristo, Pablo nos está diciendo, el parte del plan de Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que nosotros podamos venir a ser limpios a través del sacrificio de Cristo. Todo aquel que tiene deseo de ver a Dios, de ir al cielo cuando parta de esta vida, tenemos que venir ante Dios a través del sacrificio de Jesús. Pablo nos dice en 2 de Corintios 5, versículo 19 en adelante, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros conocemos a Dios, después que lo conocemos y somos transformados, ya no lo conocemos más en la carne, porque nosotros no somos de los que andamos en la carne, sino en el Espíritu. Cuando tú vienes a Dios, cuando nosotros vinimos a Dios, Dios cambió nuestra naturaleza pecaminosa, la manera que nosotros vivíamos antes, que no era perfecto ante Dios, el pecado de mentir, de robar, de hurtar, de fornicar, de homosexualidad, de homicidio, de todo tipo de pecado, vicio de droga. Dios rompió ese vicio, Dios rompió esa atadura. Y ahora vivimos en el Espíritu. Pero dice que de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí todas las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. Nosotros ahora tenemos una nueva naturaleza. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la consolación, de la reconciliación. Oye eso. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios nos reconcilió a Él mismo a través de Cristo. A través de Cristo, de Jesús, Dios nos reconcilió con Él mismo. Él nos reconcilió con Él mismo a través de Jesús y nos dio este misterio de la reconciliación. Por eso nosotros tenemos que predicarle al vecino, tenemos que predicarle al bodeguero, tenemos que predicarle a todo, que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo liberta, que solo a través de Jesús puede tener redención de pecado, que solo Dios quiere darle, le puede dar la salvación que busca, pero eso es a través de Cristo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios no estaba tomando en cuenta el pecado de los hombres. Cuando Dios envió a su Hijo, Él no estaba tomando en cuenta el pecado de nosotros. Él no estaba tomando en cuenta nuestra desobediencia, nuestra ignorancia, nuestra rebeldía, nuestra hipocresía. Él no tomó en cuenta. Por eso dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, pero tenga la vida eterna. Dios estaba reconciliando a través de Jesús el mundo entero. El precio de la redención humana fue la muerte de Cristo. Amado hermano, la sangre de Cristo, si no hubiera una muerte,
y no hubiera una resurrección, la sangre no tuviera ningún efecto. La única manera, la única razón que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de pecado es porque Él pudo morir y resucitar. Por cuanto Él era perfecto y la muerte no pudo detenerlo, porque en Él no fue hallado ningún engaño. Mira cómo Pablo nos los explica en Romanos 3, 21 en adelante. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, porque cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, no dice alguno, dice todos pecaron. Todo hermano que me escucha, todo amigo que me escucha, todos nosotros pecamos y nos destituimos corto de la gloria de Dios, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. No te atienden que quien Dios puso a Jesús como propiciación por medio de la fe. Por medio de la fe nosotros podemos llegarnos a Dios por Jesús, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Somos justificados a través de la fe en Jesús. Por eso dice Pablo que con la boca confesamos para salvación, pero en el corazón creemos para justificación. Cuando nosotros de corazón creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que Él vino a tierra, murió y resucitó, y que su sangre nos limpia, por esa fe delante de Dios somos justificados. Nada que nosotros hayamos hecho o hemos merecido, simplemente gracia de Dios. El versículo 8 del Efesios 1, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Mira qué lindo. No solo nos dio la redención, pero quien también hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. Nos quitó la inteligencia, sabiduría humana, y nos dio la sabiduría espiritual. El que está en Cristo tiene una nueva sabiduría. Nosotros ya no hablamos según la carne, ya no hablamos según nuestro propio entendimiento. Mira cómo Pablo lo escribe en 1 Corintios capítulo 2, versículos 6, 7 y 12 al 16. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Para nuestra gloria. Ahora vamos por el 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha conocido, lo cual también hablamos, no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con las que enseñan el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Oye, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Nosotros no hablamos por lo que un humano nos enseñó, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de ser discernidas espiritual. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nada. Porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién la instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo porque tenemos el Espíritu Santo que fluye en nosotros. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros enseñamos, cuando nosotros predicamos, no predicamos de nuestra propia entendimiento, de nuestra propia sabiduría, sino de la sabiduría que viene de lo alto del Espíritu. No hablamos de lo que aprendimos en un instituto bíblico. No hablamos de lo que oímos otro hombre hablar. No, hablamos de lo que el Espíritu Santo nos enseña, nos revela, nos muestra. Vive Dios. El versículo 9 de Efesios 1, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Aquí es que Pablo viene a hablar, aleluya, el misterio de Dios, que Dios ahora a través de Jesús nos está dando a entender el misterio de su voluntad, según su beneficio, el cual se había propuesto en sí mismo. Mira cómo la Nueva Tradición Viviente dice este versículo. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. Un plan ideal para cumplir el buen propósito de Dios. Dios ahora, al cumplimiento del tiempo, después de estar hablándolo a través de los profetas por muchos años, Él ahora nos lo da a entender, nos lo revela, que a través de Cristo es que tenemos redención de pecado, que a través de Cristo tenemos entrada al cielo, que a través de Jesús tenemos una nueva naturaleza divina, que a través de Jesús sí podemos vivir una vida santa y agradable ante Dios. Ese es el misterio que Dios nos ha dado a conocer en este momento. El último versículo de Efesios que vamos a tocar hoy es el 10 del capítulo 1. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto tiene que ver con el plan de Dios con la iglesia a través de la redención, a través de Cristo. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Vamos a explicar este versículo y con este versículo vamos a terminar el estudio de hoy, esta segunda parte. De reunir. Al final de la historia de este mundo, Dios reunirá a los creyentes en el reino milenial que aquí se llama la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Como alusión a que la historia llegará a su fin. Si vamos a Apocalipsis 20, del 1 al 6, dice: vi a un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Escuchen esto, amado amigo que me escucha, hermano. Cuando el Señor recoja su iglesia, que toque las trompetas y la iglesia se vaya, va a haber 7 años de una gran tribulación donde Dios va a derramar su juicio sobre todo lo que negaron a Jesús. Todo aquel que negó a Jesús como el único mediador ante el Padre. Todo aquel que negó a Jesús como el único Salvador. Porque solo es a través de Jesús. Perdóname. La persona que oye este mensaje y cree que María es el que le oye y el que intercede por ustedes. Eso es una equivocación, una mentira. Busquen la Biblia. La Biblia dice que solo hay un mediador y es Jesús. A través de Jesús es que vamos a ser salvos.
A través de Jesús es que entramos en el libro de la vida del Cordero. Y después que pasen los 1000 años, de los 7 años, el Señor va a venir y va a atar el diablo por 1000 años. Mira el versículo 4 donde continúa. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con él 1000 años. Los que no aceptan a Jesús en este tiempo de la gracia, que todavía hay oportunidad, y se aparta del pecado, esos que no hacen eso, todo eso que niegan al Señor, todo eso que quieren buscar a Dios a través del hombre, a través de un cura, a través del Papa, a través de María, a través de cualquier otro método, va a pasar por la gran tribulación. Por eso es que te tengo que decir la verdad. Aunque te enoje, tengo que decirte la verdad. Porque el plan tuyo de Dios es que tú no pases por la gran tribulación y sea de los que reine con Cristo por 1000 años. Porque los que se pasen por la gran tribulación van a tener que sufrir y no aceptar la marca de la bestia, no poder adorar a la imagen. Y el que no acepta la marca de la bestia no va a poder comprar, no va a poder comer y van a ser torturados. Eso no es el plan de Dios. Después de esto, Dios reunirá todas las cosas en Él mismo para el futuro eterno y partir de la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Lo vemos en Apocalipsis 21:1, pero en Isaías 65:17, el profeta Isaías, mira lo que dijo: porque he aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. El nuevo universo quedará unificado por completo bajo el centurión de Dios. Al final del milenio, Dios va a hacer nuevo cielo, nueva tierra. Y Dios volverá otra vez a tomar el control de todo. Mientras tanto, el que está en control es Jesús, porque Él fue el que hizo el sacrificio. Todo se lo ha dado a Él Dios en este momento. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 15, el 27 y el 28, para que entendamos esto un poquito más profundo, como Pablo lo explica. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Eso está diciendo que Dios le sujetó todas las cosas ante Jesús bajo sus pies. Pero Dios está sujeto a eso. Dios no está bajo los pies de Jesús. Dios siempre es la cabeza, Dios siempre es el Padre. Jesús es la cabeza de la iglesia. Pero Jesús está sujeto a Dios. Vive Dios. Pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Ese es el versículo 28 de 1 de Corintios 15. Pero mira cómo terminamos con este versículo. Filipenses 2, del 10 al 11. Yo acabé de leer el otro ahorita. Allá pues en vosotros este mismo sentir que iba en Cristo Jesús, en cual no se sintió en siendo igual que Dios, no se sintió en cosas semejantes, en como de aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que Dios le soltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo lo que nos hacemos hacer es para gloria de Dios Padre. Que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo va a terminar, la culminación después del milenio de todo. Todo llega a la gloria del Padre. Pero ahora adoramos a Jesús, ahora buscamos a Jesús, porque cuando glorificamos a Jesús, glorificamos al Padre. Ahora glorificamos a Dios a través de glorificando a Jesús. Buscamos a Dios a través de buscando a Jesús. Eso es el plan que está ahora. Este es el plan de Dios con la iglesia a través de la reconciliación, a través de Cristo. Este es el misterio que Dios ha sido conocer en este tiempo. En la próxima vez, la parte 3, vamos a hablar el propósito de Dios para la iglesia, herencia en Cristo Jesús. Tenemos una herencia en Cristo Jesús y la última parte de la iglesia es el recurso en Cristo Jesús. Pero la próxima va a ser la herencia en Cristo Jesús. Este ha sido la segunda parte del estudio de Efesios. Hemos llegado hasta el versículo 10. La próxima comenzaremos del versículo 11 y si Dios me lo permite lo llegaremos hasta el versículo 14. Déjame hacer una oración. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias. Dios, te doy gracias que tú me has dado palabra para predicar. Que tú me has permitido, Señor, enseñar tu palabra. Que tú me has dado la mente de Cristo para yo poder enseñar tu palabra. Que no hablo palabra de hombre enseñada por los hombres, sino palabra dada por el Espíritu Santo, mi Dios. Yo te pido que tú unjas a cada persona que estoy yendo. Que tú le grabes esta palabra en su corazón. Que tú se la grabes en su mente. Que tú cierres esta palabra para que pueda ser edificada y dar fruto. Que esta palabra pueda permanecer en sus corazones. Fortalece a cada oyente, bendícelo, Señor. Fortalécelo, Señor. Si hay algún amigo oyendo este mensaje de Dios, conviértele su corazón, transfórmalo, Señor, y sálvalo, Señor. Muéstrale que necesita a Jesús. Si hay alguna persona que se llama ser cristiano, Dios, y oye este mensaje y todavía te busca a través de María, a través de otro hombre y no a través de Jesús, revélatele a través, Señor, de tu Espíritu Santo para que ellos puedan entender. Porque solo el Espíritu Santo es que quita la ceguera del enemigo y le abre el entendimiento del corazón. Porque solo el espiritual puede discernir lo espiritual. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hacer un llamado. Cualquiera persona que quiera aceptar al Señor como su Salvador. Cualquiera persona que quiera buscar a Dios y lo ha estado buscando erróneamente, pero tiene un amor de buscar a Dios sinceramente. Dios, un corazón contristo y humillado, no lo desprecia. Quiero hacerte un llamado. Si quieres aceptar a Cristo, te voy a hacer una oración y quiero que tú la repitas. Es el primer paso de ser salvo. Es la confesión de fe, pero solo el primer paso. Si hace la confesión de fe y no hace los otros pasos que le voy a hablar, de nada le vale. Si hace la confesión de fe y no lo hace de corazón, de nada le vale. Pero si la hace de corazón porque reconoce que necesita a Dios, repite esta oración. Inclina tu rostro. Levanta tus manos. Padre Santo, Dios eterno, Dios creador de los cielos, yo reconozco que el plan tuyo, tú lo has dado a entender, que es a través del Hijo tuyo Jesús, que solo hay redención y perdón de pecado a través de la sangre de tu Hijo. Señor, yo acepto al Hijo tuyo como mi único exclusivo Salvador y reconozco, Padre Santo, que Él es el único mediador que hay para ti y para mí. Reconozco que solo Jesús me puede perdonar mis pecados y me puede llevar a ti, Dios. Lávame con su sangre, borra mis pecados. Yo renuncio todo pecado en este momento. Renuncio al mundo, renuncio toda adicción. Padre, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Derrama tu Espíritu Santo sobre mí para que yo pueda vivir una vida santa, piadosa ante ti.
Te acepto como mi Salvador, Jesús. Entra en mi corazón. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si ha hecho esa oración de corazón, bienvenido a la familia de Cristo. El segundo paso es arrepentirte, apartarte de tu pecado. Lo que tú hacías que a Dios no le agrada, no lo haga más. La Biblia dice que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace es pecado. ¿Quieres saber cómo vivir? Lee la Biblia. Comienza en el capítulo de Juan, que ahí se va a aprender cómo debiera de vivir. Lee las cartas de Pablo. Oye mensajes que prediquen sana doctrina. Le recomiendo mensajes de Gigi Ávila. Le van a servir de edificación y hay cientos de prédicas de él. Cuando volvamos a reunirnos, que levanten este cerramiento, búscate una iglesia que predique la sana doctrina. Si vive en el Bronx, mi iglesia está en el 625 de la East 180, en el Bronx. Mi pastor es Casimiro Peralta. Soy del miembro de la iglesia Movimiento Mundial Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le damos la bienvenida. Tenemos culto los lunes, miércoles y viernes y los domingos. Si quieren reunirse a un servicio mientras están aquí y aceptaron a Cristo, me pueden mandar un mensaje en Facebook o en YouTube y dame su información para yo comunicarme con ustedes, porque hay una manera que ustedes pueden ver el culto de nosotros, que nosotros damos servicio servinético en el internet, y pueden entrar a oír palabra de Dios y a oír ver hermanos nuevos. Una vez más, este ha sido su servidor Delvin Cruz. Me gustaría hacerle una última oración para los que están enfermos, los que necesitan sanidad, los que necesitan de Dios. Yo no tengo que tocarte, porque el que hace el milagro es el Espíritu Santo. El que obra es el Espíritu Santo. Ya el Señor pagó el precio de las enfermedades. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, que por su llaga nosotros somos curados. Yo simplemente oro. ¿Tú crees? Cree que Dios te puede sanar. Para Dios no hay imposibles de enfermedad. Pon tu mano en tu mano infectada. Padre Santo, Dios eterno, quiero orar, Señor, por cada persona que está oyendo este mensaje. Mira, persona que está enferma, Señor, y necesita algo tuyo, Señor. Yo te pido, Señor, que tú los sanes. Yo te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que tú pongas tu mano divina sobre ellos, que tú envíes tu Espíritu Santo en este momento y corra por su cuerpo. Cualquier enfermedad, Señor, yo te pido que tú la quites. Reprendemos el espíritu de corona, reprendemos el espíritu de diabetes, reprendemos el espíritu, aleluya, de úlcera, reprendemos el espíritu de gastritis, Señor, reprendemos el espíritu, aleluya, de alta presión, Señor. Reprendemos todo espíritu de enfermedad. Nosotros creemos, Señor, que tú nos sanas, que tú nos libertas, que tú eres un Dios vivo, que tú libertas, sana y salva, Señor. Yo reclamo sanidad por tu palabra, no por la mía, Señor. Por tu llaga fuimos nosotros curados, Señor. Te doy gracias, Señor, porque sé que tú sanas, sé que estás sanando en este momento, sé que estás sanando en este momento, Señor. Se están rompiendo espíritu de sanidad, de enfermedad, Señor. Tú estás libertando en este momento. Oh, a diabetes, Señor, le está echando fuera, Señor. Oh, Señor, alta presión le está echando afuera, Señor. Oh, te doy gracias, Dios, porque tú estás sanando en este momento, Dios. Te doy gracias en el nombre de Jesús. A ti te daremos la gloria. Si el Señor ha hecho un milagro en ti, testifícalo. Ponlo en la página si quieres. Una vez más le digo, suscríbeme a mi canal, El Hermano Cruz, en YouTube. A través de este video pon subscribe. Si quieres oír mensajes nuevos que yo ponga, tócale a la campanita para que tenga una notificación cuando yo ponga un mensaje nuevo. Nos vemos la próxima vez, cuando le traeré la tercera parte de este estudio bíblico. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y Cristo les ama y yo también en el amor de Dios.